Bienvenidos a la primera clase de este curso. En esta sección vamos a hablar de citología, que es el estudio de la célula, porque la célula es la unidad más pequeña que compone a tu cuerpo y es una célula, cada una de tus células están vivas y cada una tiene su estructura especial. Así que en esta sección vamos a hablar sobre las células y la sección que se dedica a estudiar las células se llama citología. Así que vamos a empezar por el núcleo. Pero antes de hablar ya precisamente del núcleo, tenemos que pensar en algo que es la microscopía electrónica. En tus libros no te va a explicar tanto, pero la microscopía electrónica es como la radiografía de una célula. ¿Y por qué quieres saber la microscopía electrónica? Cuando hablamos de un tejido en histología, gran parte de lo que tienes que saber es aprender a distinguir un tejido. Y para eso nos sirven las tinciones en histología. Cuando hablamos de una célula sola, pequeña, está muy difícil distinguir o es imposible distinguir sus organelos porque son muy pequeños, están dentro de la célula. Y la forma en la cual lo distinguimos es con una microscopía electrónica, que es básicamente tomar una radiografía de la célula. Por ejemplo, este de aquí es un núcleo y es de lo que vamos a estar hablando esta clase, pero cuando hablamos de la microscopía electrónica decimos que hay dos cosas. Hay material electrodenso, que es lo que se ve negro como esto de aquí, y hay material electrolúcido o simplemente lúcido o transparente, que es este material blanco que se ve aquí o más blanquecino. Pero si te das cuenta es una escala de gris o de grises. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el núcleo. El núcleo esa es una imagen del núcleo y el núcleo está dentro del citoplasma. Es un organelo, así que no pienses que el núcleo siempre está justo en el medio de la célula. No, a veces está a un lado, a veces está en el centro, no sé, pero no te quedes con la idea de que el núcleo está justo en el centro. El núcleo en esta imagen es todo este de aquí, es toda esta esfera. Y en este núcleo hay varias cosas. Una de ellas es el nucleolo, que es como una condensación que está en el centro del núcleo. ¿Ok? Ok, en cuanto a las generalidades del núcleo, este es el organelo o orgánulo u orgánulo envuelto más grande dentro de una célula. Recuerda que estamos hablando de células eucariotas. Recuerda que hay eucariotas y procariotas. Nosotros como humanos y todos los mamíferos y todos los animales van a ser eucariotas, mientras que las bacterias son procariotas y esas no tienen organelos delimitados por una membrana. Nosotros como eucariotas tenemos organelos delimitados por membrana y el núcleo es uno de ellos y es el más grande que tiene una membrana. La importancia del núcleo es que en él está el material genético que necesitas para la síntesis de proteínas. Es decir, si tú agarras una célula de tu cuerpo, en su núcleo va a estar todo el ADN que necesitas para llevar a cabo los procesos de la célula, y es entonces el núcleo el que contiene el material genético. En el núcleo se llevan a cabo varios procesos. Los dos más importantes van a ser la replicación del ADN y el otro es la transcripción del ADN. Cuando hablamos de la replicación del ADN estamos hablando de que el ADN que está dentro del núcleo le vamos a sacar una copia para tener dos copias de ese ADN. ¿Y para qué quieres dos copias? Para que después puedas dividir a la célula en dos, para que tengas una célula hija y que cada célula hija tenga una copia exacta del mismo material genético. Y la transcripción hace referencia al proceso en el cual tomamos el ADN y creamos una molécula de ARN. Y con el ARN lo agarramos, es como un código que agarramos para sintetizar proteínas. Pero el ARN, aunque se sintetiza dentro del núcleo en estas células eucariotas de nuestro cuerpo, el ARN se traduce en el citoplasma, es decir, si el ARN se produce aquí se lleva a cabo algunos procesos. Uno de ellos es el procesamiento del ARN y después el ARN sale por unos poros que están aquí en la membrana del núcleo y en el citoplasma, en el citosol,
Aquí hay ribosomas que leen al ARN y de ese ARN vas a producir proteínas. ¿Y para qué quieres proteínas? Las proteínas hacen un millón de cosas en la célula, son imprescindibles para la función vital. También contienen las enzimas, obviamente, que son necesarias para la síntesis de ADN y el ARN. El núcleo está cubierto por una envoltura nuclear. Vamos a hablar más de eso a continuación. Tiene un nucleolo, que es esta condensación en el centro del núcleo. Tiene cromatina, que vamos a dividir en dos, en eucromatina y en heterocromatina. Y todos esos temas, si te das cuenta, tienen su relación con biología molecular y genética, que todo se conecta en realidad. Ok, vamos a empezar hablando de la cromatina. Cuando hablamos de la cromatina, tenemos dos tipos. Uno es la heterocromatina, que hace referencia a la condensación de ADN que ocurre aquí en la periferia de un núcleo. Si ese es el núcleo, ese es aquí está cortado, no se ve todo el núcleo, pero en la periferia tenemos estas condensaciones que se ven electrodensas otra vez, y eso es heterocromatina. En la heterocromatina vas a tener ADN. Recuerda que en el núcleo estás lleno de ADN. Y en la heterocromatina, aquí en la periferia, tienes ADN, pero que está empaquetado, está envuelto, está cerrado alrededor de unas proteínas que llamamos histonas. Otra vez, algo que vamos a ver mejor en biología molecular, pero lo empaquetas alrededor de histonas y simplemente lo guardas. Es como almacenar ADN. ¿Y para qué quieres almacenar ADN? Lo almacenas porque las cadenas de ADN son muy largas. Y esas cadenas de ADN, si no las vas a usar, ¿para qué las quieres ocupando espacio? Mejor las cierras, las empaquetas y las almacenas en la periferia del núcleo, formando la heterocromatina. Y aquí es entonces donde están los genes inactivos. Por ejemplo, esta es una imagen de una célula del páncreas. Si en esta célula del páncreas sintetizas la proteína insulina, la insulina va a estar en los genes activos porque la estás sintetizando, la estás creando a partir de los genes de esta célula. Pero esos genes tienen que estar aquí, porque aquí es donde tienes las cadenas de ADN desenvueltas que te van a permitir expresar esos genes, encontrar esos genes y después expresarlos. Pero en la heterocromatina de la célula del páncreas tienes, por ejemplo, el código genético para sintetizar alguna hormona como, noradrenalina, por ejemplo. Algo que no se sintetiza en el páncreas y esos genes siguen estando en la célula, pero no los vas a ocupar aquí. Entonces los almacenas o los empaquetas aquí en la periferia en la heterocromatina. Los cromosomas, característicamente cuando hablamos de cromosomas, son heterocromatina, son cadenas de ADN que están empaquetados y formando los cromosomas. El cuerpo de Barr es también heterocromatina y el cuerpo de Barr es básicamente un cromosoma X de las células somáticas en una mujer que se inactiva. Otra vez tema más bien de genética. La eucromatina es en cambio esta región clara y está dispersa dentro del núcleo y es donde se encuentra el ADN expresado o ADN activo. Y es mucho más prevalente, si te das cuenta está mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquí estás llevando a cabo muchos procesos a diferencia de la heterocromatina donde no estás llevando a cabo los procesos. Ahora en el nucleolo es donde se lleva a cabo la síntesis de ARN ribosomal. Los ribosomas, ya los mencioné antes, son unas estructuras pequeñas, que ahorita vamos a hablar más de eso, pero que están en el citoplasma. Pero esos ribosomas están compuestos, entre otras cosas, de un tipo de ARN que se llama ARN ribosomal. Y ese ARN ribosomal es sintetizado en el nucleolo. En el nucleolo entonces también se lleva a cabo el ensamblaje de ribosomas. Tiene un centro fibrilar que está inactivo. Es básicamente el almacén donde se almacenan las cosas que necesites para la síntesis de los ribosomas. Tiene una pars fibrosa o material fibrilar, que es una región activa, y tienes una pars granulosa, que es material granular y también es activa, pero aquí se lleva a cabo el ensamblaje de ribosomas. Ahora, la envoltura nuclear. Si te das cuenta, este núcleo tiene una envoltura
igual que la célula, tiene una bicapa de fosfolípidos, y solamente la mitocondria y el núcleo son los únicos organelos que tienen una doble capa. El resto de los organelos tienen una sola capa. Tiene poros, si te das cuenta, el núcleo tiene estos poros que permiten la entrada y salida de algunas moléculas. Por ejemplo, electrolitos u otras moléculas pequeñas, pero las moléculas grandes, por ejemplo, el ARN, necesitan una secuencia específica, un código, digamos, como una etiqueta, para que estos transportadores digan, ok, esta molécula grande va para el citosol, y la sacan. Pero si no tienen la secuencia específica, no pueden salir. Y eso te permite controlar lo que está y lo que se queda dentro del núcleo. La membrana externa del núcleo, si te das cuenta aquí, tienes una membrana interna del núcleo y una membrana externa. La membrana externa, porque recuerda que es una bicapa, la membrana externa está continua con el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Y la membrana interna es continua con la lamina nuclear, que son filamentos que están aquí pegados a la membrana interna, lámina o lamina nuclear. Esa lámina son filamentos intermedios. Vamos a hablar más de los filamentos intermedios en una clase posterior. Ahora, algo importantísimo y que no te va a decir en el libro es que en las líneas celulares, porque recuerda que en tu cuerpo hay un millón de tipos de células distintas, hay algunas líneas que tienen cuestiones específicas respecto a sus núcleos. Por ejemplo, hay algunas células que carecen de núcleo, no tienen núcleo. Esos son los eritrocitos y las plaquetas. En especial estamos hablando de los eritrocitos y las plaquetas en la periferia, y cuando decimos eso nos referimos a la sangre. Los eritrocitos son esas células rojas que le dan el color rojo a tu sangre. Y los eritrocitos se producen en la médula ósea. Pero cuando los eritrocitos están en la médula ósea como eritrocitos inmaduros, tienen un núcleo, pero después pierden el núcleo y se van a la sangre, es decir, a la periferia, y esos son los eritrocitos que no tienen núcleo. Tampoco tienen mitocondrias. Vamos a hablar más de eso después. Las plaquetas tampoco tienen núcleo. Hay otras células que están multinucleadas, es decir, que en lugar de tener un núcleo, tienen 2, 3 o varios núcleos. Una de ellas son los osteoclastos, otros son hepatocitos, células del hígado. Los osteoclastos están en el hueso. Megacariocitos, que son células que dan lugar a las plaquetas. Y células de Langhans, que son células patológicas. Patológicas son células compuestas de macrófagos que se juntan cuando están en una respuesta inmune contra ciertos patógenos, ¿ok? Y hay células que tienen un solo núcleo, que son la mayoría. Todas las que no están aquí tienen un núcleo en su interior.